Buenas tardes, hoy traigo visita otra vez. Esta vez traigo compañía de otras especialidades que trabajan conmigo en el dolor. En este caso traigo a Javi Guerra, que es fisioterapeuta y doctorando en dolor, ¿verdad? Sí. Y tengo a Alberto Salas, también fisioterapeuta y también doctorando en dolor crónico. Javi, háblanos un poquito de tu trayectoria, por fin. Pues bueno, yo inicialmente he sido fisioterapeuta en el campo del deporte, he estado 8 años de fisio en baloncesto de élite, pero siempre me ha interesado el campo del dolor y en mi práctica clínica pues me he interesado por ello. Luego también he estado de docente universitario, actualmente soy también docente en la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Y bueno, como decía, esa parte de investigación con el doctorado pues me ha llevado a la parte de dolor, en este caso dolor de hombro fundamentalmente, o dolor crónico de hombro, y también mucho interés en innovación tecnológica en el manejo del dolor a través de pues, inteligencia artificial, realidad virtual y la individualización del paciente con fenotipado y... Yo tengo que decir que me estalló la cabeza con lo de la inteligencia artificial el día que me lo contaste. Pero es súper interesante, yo creo que es el futuro. Y Alberto, cuéntanos un poquito tú, porque también tu trayectoria es súper apasionante. Pues sí, yo soy un poco más variado que Javi. Tú has estado casi siempre vinculado con el deporte, ¿verdad? Con el deporte de élite. Yo he trabajado en muchos sitios. He trabajado en hospitalarias privadas, he trabajado en mutuas, he trabajado en centros privados propios. He tenido el placer también de fundar y co-dirigir. Es una parte importante empresarial, es muy enriquecedora, pero siempre he estado vinculado con el dolor, primer motivo de consulta en todos los centros que nos dedicamos al abordaje musculoesquelético. Tuve la suerte de especializarme en dolor miofascial en Toledo, una escuela muy prestigiosa en el manejo de esta patología, y desde hace ya 15 años me dedico a tratar pacientes con dolor tanto agudo, pero mayoritariamente crónico, con varias técnicas, una de ellas muy famosa que es la punción seca, las agujitas famosas, ¿verdad? Y bueno, y actualmente, pues, después de haberme incursionado en la docencia y en la investigación que van de la mano siempre, en la Universidad Fernando Pessoa tengo el placer de dirigir el grado y la clínica, el policlínico que tenemos ahora multidisciplinar. Y mi tesis me ha llevado a seguir ahondando sobre el dolor crónico, especialmente en rodillas, en osteoartrosis de rodilla. Y aquí vamos. Sí, y no mencionaste que también eres profesor en la Universidad Fernando Pessoa. Exactamente. Sí, que también eres docente. Exacto. Y bueno, tienes un currículum espectacular. Gracias. Entonces, bueno, hoy traigo una compañía pues, de lo mejorcito que hay en Canarias en cuanto a fisioterapia del dolor crónico. Hoy el tema es controvertido, pero es a ver si alguien me escucha, por favor. Mi consulta, con todos los pacientes tengo la misma conversación. Después de venir a la consulta del dolor crónico, en prácticamente el 95% de los pacientes tienen que continuar un programa de fisioterapia, porque si no, no van a terminar de mejorar, o bien van a terminar en los siguientes 4 o 5 meses, sufren una mejoría, pero luego tienen una regresión. Y volvemos al inicio. Entonces, la pregunta de esta tarde es, ¿por qué es tan importante ir al fisio después de acudir a la unidad del dolor crónico? Javi, ¿tú tienes respuesta? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque efectivamente creo que el dolor crónico es un problema tan complejo que casi que es imposible solucionarlo solo desde una sola intervención, sea cual sea la disciplina, ¿no? Y en este caso la fisioterapia se centra en la mejora de la funcionalidad del paciente. Y aunque la mayoría de los pacientes de dolor crónico, su motivo principal de consulta sea el dolor, no solo lidian con el problema del dolor, sino también con una alteración funcional muy importante. Entonces, cuando se resuelve o mejora pues ese control del síntoma del dolor, hay que mejorar esa funcionalidad. Si no, pues hay una pérdida de capacidades, muchas veces derivada del desuso, de comportamientos de miedo evitación, que muchos pacientes de dolor crónico también tienen, y esa pérdida de capacidades, cuando los pacientes notan mejoría del dolor y vuelven otra vez a sus demandas de la vida diaria,
pues no están preparados. Exacto. Y hay que volver a reentrenar o recuperar esa capacidad funcional que se ha perdido durante el proceso del dolor crónico. Y en eso pues estamos los fisioterapeutas, que somos un poco pues, los especialistas en mejorar esas capacidades funcionales en un paciente que ha sufrido un problema tan importante como el dolor crónico. Sí, Alberto, ¿algún caso que tú recuerdes que se ciña a esto? Todos los casos que han venido por nuestras consultas, la verdad que la pregunta es súper pertinente y es maravilloso que podamos debatir desde un punto de vista multidisciplinar, porque al final el dolor es un fenómeno tan multidimensional que no cabe otra manera de abordarlo que de manera multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, todo conectado. Entonces, pues el paradigma actual de la fisioterapia se basa en la transferencia que podemos hacer nosotros como agentes de cambio y de acompañamiento para la relación del individuo con el movimiento. Sería como el eje central, ¿no? de nuestra perspectiva, de nuestro, como acabo de decir, paradigma. Por lo tanto, el poder nosotros mismos, como dice Javi, ¿no? Ayudar, acompañar al paciente a moverse, a desempeñarse, a hacer todos los requerimientos que tiene en su vida, pero no solamente de una manera aislada, sino ayudándonos también de otros profesionales, trabajando en conjunto, ofreciendo una posibilidad de que la persona que tiene un montón de retos, una persona con dolor crónico tiene un montón de retos en su vida, pueda encontrar en nosotros un acompañamiento enfocadísimo al movimiento y al desempeño, pero de la mano de otros profesionales que también hagan más posible que eso sea una realidad. Entonces, claro, yo veo de esto, o sea, el otro día lo nombraba, ¿no? El 85% de mi consulta es dolor lumbar, más o menos. En el podcast con Kevin hablábamos de eso, entre el 75, 85 más o menos, podría decir. El otro día me venía una mamá joven con un bebé de 2 años, con un dolor lumbar pues desde que era jovencita, y ahora está hecha polvo. Claro, la trato, le hago su bloqueo, mejora muchísimo. Pero le dije, yo sé que estás muy ocupada, sé que la vida no te da, pero o empiezas a fortalecer esa espalda y empiezas con un tratamiento de fisioterapia, con readaptación al movimiento, readaptación física, o desde el momento que el efecto del bloqueo vaya y vayas un día a coger a tu niño, te quedaste en el sitio otra vez. Y nos volveremos a ver en 4 o 6 meses. Entonces es muy frustrante para el paciente, pero también para mí. Absolutamente. Porque no termino de conseguir el objetivo de curar al paciente. Además, hay una frase que yo le digo mucho a mis pacientes y ellos se ríen. Si yo pudiera, tendría un fisio a la izquierda y un entrenador personal a la derecha en la consulta. Uno para que empiece a readaptar el movimiento, pero cuando ya consiga mejorar esas capacidades, que continúe con el entrenador personal. 100%. Y que con este se case y se quede toda la vida. 100%, sí. También se puede casar con un fisio que le irá bien también. Ah, bueno, también. También. Pero normalmente ustedes tienen más lista de espera y muchos pacientes a los que ayudar, ¿no? Pero ese es mi dilema. Totalmente. Como decía antes, perdona que te interrumpa, la relación con el movimiento es básico. Nosotros somos agentes de cambio para introducir, ¿no? Acompañar en un momento complicado en el que a veces pedirle a una persona que se mueva y haga cosas y venga y tira para adelante. Todo lleva un proceso, lleva un conocimiento, ¿sí? Profesionales formados, con habilidades, con estrategias que generen esa ventana de mejoría de síntomas, de exposición al movimiento, a estas rutinas vinculadas con el ejercicio, y luego eso perpetuarlo durante todo el ciclo vital. Está evidenciadísimo que cuanto mejor relación tengamos con la actividad física y con el conjunto de buenos hábitos que sabemos que marcan la salud de una persona, es esencial. Perdona que te interrumpa. Yo por esa parte creo que hay 2 datos además basados en evidencia científica que son bastante relevantes, que es casi el 80% de los pacientes que mejoran su intensidad del dolor no necesariamente mejoran su capacidad funcional. Es decir, una cosa es que mejores pues, la estructura, la patología que pueda haber estructural, otra cosa es que mejores el dolor y otra cosa es que mejores tu funcionalidad. Aunque son 3 fenómenos que suelen estar
bastante interconectados, no linealmente, es decir, no necesariamente la mejora del dolor va a conllevar una mejora pura de la capacidad. Y además, otro de las grandes creencias o los grandes mitos que también existe con respecto a esto es que la mejora, por ejemplo, del entrenamiento de fuerza en pacientes con dolor lumbar es la mejor opción. Y a día de hoy pues sabemos que no hay una evidencia clara de que una modalidad de ejercicio sea superior a otra. Por lo tanto, hay pacientes que, como decía Alberto, ¿no? En fases iniciales que a lo mejor pues, tiene mayor irritabilidad del dolor o incluso puede tener alteraciones del sistema somatosensorial que son muy frecuentes o estos comportamientos de medio habitación, meter según qué modalidad de ejercicio, qué modalidad de adaptación al movimiento es fundamental y eso tiene que estar basado pues, en esa evaluación previa basada en el movimiento que hacemos los fisios. No es solo hay que hacer ejercicio, aun sabiendo que es primera línea de intervención en pacientes con dolor crónico lumbar, sino qué ejercicio necesita hacer ese paciente. Esa era la pregunta que te iba a decir. La pregunta que me dicen todos los pacientes después de que yo les digo, bueno, a partir de ahora el trabajo es tuyo. Mi consejo, busca un buen profesional de la fisioterapia que te ayude a partir de ahora. La primera pregunta que me hacen es, ¿usted conoce a alguno? Yo no tengo intereses con nadie, no tengo acuerdos, entonces, bueno, el equipo de HPS es maravilloso, ustedes tienen otro centro que es maravilloso y después yo tengo algunos que como paciente también los he visto cómo trabajan y a mí me han ayudado de forma personal. Entonces, pues un poco la siguiente pregunta que yo les hago es ¿dónde vives? Fundamental. Y otra pregunta que me hacen es ¿y a partir de ahora qué ejercicios hago? Y la respuesta mía es ahí yo no te sé ayudar. Quien te va a ayudar es el fisio. Entonces, te devuelvo la pregunta que te iba a hacer. En paciente con dolor lumbar, ¿qué ejercicios crees que mejoran? Para mí, la respuesta siempre es el ejercicio que el paciente le guste hacer. Creo que esa parte de diversión, satisfacción y adherencia es el primer ingrediente de éxito para que el paciente mejore. Te lo compro. Entonces, creo que es más personalizado a lo que cada uno. Yo siempre recuerdo un caso clínico de una paciente que tuve con dolor lumbar que necesitaba hacer ejercicio después de un proceso ya más agudo, pues empezó a estabilizarse y el médico le dijo que tenía que hacer ejercicio y que lo que le recomendaba era, pues era un poco la regla que se mandaba siempre era ir a hacer natación. Y la señora vino al fisio un poco pues para que la ayudaran un poco y me comentó esto bastante preocupada. Bueno, es que el médico me ha dicho que lo que tengo que hacer a partir de ahora es natación. Y yo le noté en la cara cierta preocupación y le dije, pero ¿y qué problema tiene con ella? Y dice, que yo no sé nadar. Es que es súper importante. Y claro, es como bastante paradigma de... Es muy importante entender al paciente antes de sus necesidades, lo que hablamos, cuáles son sus demandas de la vida diaria. Esta paciente que tú comentabas antes tiene niños, tiene un trabajo, tiene un tipo de actividad, pues también hay que adaptar esa actividad a la demanda que tiene esa persona. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que el paciente lo haga. Ese siempre va a ser el mejor ejercicio. Yo creo que los fisioterapeutas y casi todos los profesionales de la salud nos encontramos con la gran barrera de mandarle al paciente cada ejercicio y que casi ninguno lo haga. Entonces, el mejor ejercicio es el que el paciente lo haga. Te lo voy a comprar. Fíjate. Alberto, una pregunta. ¿Caminar es deporte? Caminar es deporte. Bueno, el deporte como concepto tiene clara la definición. Tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Mójate, ¿sí o no? Entonces, caminar es actividad física. Pero es deporte. Y yo te devuelvo la pregunta, ¿que siempre hace falta hacer deporte? En paciente con un dolor que necesitamos ejercitar músculos, ¿es deporte? Yo te diría que en unos contextos sí y en otros no. Lo que siempre vamos a hacer es movernos. Siempre vamos a ejercitarnos. Siempre vamos a relacionarnos con el Me movimiento. estás tirando abajo No. el anterior podcast. No, pero sí, te diría. A lo mejor caminar en ciertos países está arreglado, tiene normas, cumple con unos objetivos de superación, ¿no? Todas esas características que tiene el deporte. Y sí, a lo mejor el jogging es caminar, es
Es deporte. Te voy a comprar que el día que caminé de Gáldar a Teror, casi me muero. Eso, fíjate. Casi me muero. Qué más Creo que si deporte. lo hubiera entrenado, Exacto. no hubiera muerto tanto. Senderismo, por ejemplo, podría ser un deporte. Es un deporte, está federado, tiene normas, tiene no. De hecho, literalmente ya hay estudios científicos que lo avalan. La marcha La nórdica, marcha nórdica, yo te iba a Sí, decir. en Contra, pero pacientes la con dolor marcha- crónico está muy Muy indicada. validada. Pero la Muy marcha complicado. es otro tema. Claro, No pero es dar claro. un paseíto por la avenida No, marítima. Claro, aquí claro. por ejemplo podemos hacer referencia a Manolo Vieira. Si el caminar es el caminar canario por las canteras, pues Exacto. yo no lo consideraría deporte, obviamente. Claro, pero fíjate. Tiene a lo- que- Caminar de tiene- Madrid. Claro, tiene que cumplir un mínimo de llegar a una fase, una Eso. zona aeróbica, Eso. un mínimo de Eso. latido, de frecuencia cardíaca. Obviamente, Exactamente. tiene que reunir unos requisitos Unos mínimos. requisitos. Me acaba de encantar que recordaras a Manolo Vieira, gracias. Paz descanse. Mira, y a lo mejor voy a ser un poquito abogado del diablo, y a lo mejor en un contexto determinado que esa persona salga de casa a dar un paseíto, es maravilloso. Empieza siendo una primera línea. Hombre, para empezar Ahora. está bien. Ahora, quedarnos ahí todo el rato, cuando sabemos que vamos necesitando hacer otras cosas, entonces ahí ya cambia la cosa. Y a mí me gustaría añadir antes a tu pregunta. Javi fue súper rotundo y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo, antes de contestarte con un ¿qué es lo mejor para el paciente?, tendría más clara respuesta diciéndote que sé que no es bueno para el paciente. A ver. Lo mismo para todo el mundo. Y me explico. Las tablitas que ya están prescritas, que están fotocopiadas en el cajón y que las sacamos porque es muy cómodo y se las damos al paciente. Le tiene que hacer esto en casa, véase los vídeos, en el mejor de los casos, véase los vídeos que vienen aquí y hágalo usted por su cuenta. Eso habitualmente no funciona. Entonces la prescripción tiene que ser personalizada y tiene que ser adecuada y tiene que ser acompañada y supervisada. Y si pudiera ser parametrizada. Poniendo un ejemplo de dolor crónico, por ejemplo un dolor crónico lumbar, un facetario típico. Una persona que ya lleva con un tiempo de evolución, con un dolor que ya ha alterado muchas esferas de su vida. Lo mandamos a natación, lo mandamos a pilates, lo mandamos a caminar por las canteras. Eso evidentemente no va a ser suficiente. Si decimos de un paciente que esté en otro contexto, por ejemplo, alguien encamado, sería otro contexto, ¿no? Claro, por ejemplo, en este caso, un paciente que sufre dolor crónico lumbar, pero que ha sido intervenido, por ejemplo, con una fijación lumbar, que tiene un periodo de recuperación post-intervención, pues en fases iniciales, las primeras semanas, puede ser interesante que al final el caminar pues va a generar adaptaciones positivas, pues va a ayudar un poco al sistema de modulación endógena del dolor y eso va a generar alivio. Pero va a llegar un momento en el que ese paciente necesita mejorar sus capacidades y por lo tanto necesita entrenamiento de fuerza para ganar masa muscular en toda esa musculatura que acompaña y que fortalece y que da estabilidad a todo el complejo coxo-lumbopélvico. Por lo tanto, lo que hablábamos antes, ¿no? El ejercicio no puede ser el mismo para todo el mundo. Ni siquiera es el mismo en la misma persona en diferentes momentos. Momentos de su Pero entonces están conmigo. Que mis pacientes, a los que yo infiltro, que hacen vida normal, caminan los deportes. Gracias, Totalmente. gracias, Totalmente. gracias. De hecho lo preguntamos en Gracias. la entrevista clínica. ¿Hace algún deporte? Sí, yo voy a caminar. ¿Cuánto tiempo? Pues media horita todos los días, media horita 2 veces en semana, media horita 3 veces en semana. Y ya por dentro uno va pensando, probablemente tengamos que redefinir el concepto de deporte. Y seguramente será maravilloso, porque esa persona descubra un montón de cosas que a lo mejor pueden ser súper divertidas, que le van a cambiar su rutina, que le van a permitir tener el foco en otras cosas y mejorar muchísimo. Pues chicos, yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? La primera pregunta que hice, ¿por qué es tan importante ir al fisioterapeuta después de acudir a un tratamiento de la unidad del dolor? Totalmente. ¿Verdad? Absolutamente. Y nada, agradecerles muchísimo estar aquí conmigo. Me ha encantado el tema. Ojalá pudiéramos seguir toda la noche. Sí, esto ¿verdad? daría para Porque mucho. daría para todo. Daría para Y yo creo que podríamos sacar más temas más adelante porque ha sido un verdadero placer. mucho.
Igualmente. Muchas gracias porque el trabajo multidisciplinar, desde la honestidad, desde el respeto, desde el enfoque en la persona, en su proceso del dolor crónico, es algo que es muy beneficioso. Y agradecerte que apuestes por ello y que nos des, ¿no?, cabida a nosotros también en este equipo. Es que si no damos todos un poco, o sea, mi parcela es esta, pero después de esta viene otra parcela y después viene... Hay muchos más actores dentro del tratamiento del dolor crónico. Desde luego mi consulta no abarca todo, ni mucho menos. Así que de verdad muchísimas gracias. Y nada, chicos, por ahora es todo.